Dios, que le hemos adorado, orado, y para oír su palabra. Palabra de Dios, ustedes deben saber, es el periódico del futuro. Todo esto que está pasando, a los que conocemos la palabra no nos sorprende. Algunos dicen, pero ustedes son como indolentes. ¿Cómo es eso? No, es que nosotros sabemos que estamos de paso por esta vida. Y como ya estamos seguros y claros de eso, nosotros tratamos de vivir la vida en ese orden, de esa forma. Amén. Así que nadie se acostumbre a querer que la vida aquí en la tierra lo es todo. No, estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros. Todas estas cosas que están pasando en el mundo, guerra en Siria, hambre en África y ahora este virus que está visitando a las grandes naciones del mundo, todas estas son señales de los últimos tiempos. Y nosotros pues, eso lo sabemos porque ya leímos. Cuando suceden estas cosas ya nosotros venimos al futuro, ya lo vimos. ¿Dónde? En la Escritura, la palabra de Dios. Ok, vamos a tener entonces para leer la palabra que estamos trazando en Romanos capítulo 1. Quedamos en el verso 22. Vamos a hablar un poco acerca de cómo el germen, de la maldad se ha multiplicado y como virus ha infectado el 99.9% de la población mundial. Y aunque hay una vacuna, primero que todo, una vacuna probada y aprobada por Dios, son pocos los que quieren usar la vacuna. ¿Amén? Cuando lo tengan, pónganse en pie, por favor, para leer Romanos capítulo 1, verso 22. Vamos a leer hasta el 27. Vamos entonces a leer la palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Padre, en el nombre de Jesús, que cada corazón, Dios mío, en esta hora se abra como un cuaderno en blanco, para que tus verdades queden escritas para siempre, Señor. Que no haya estorbo en la mente, que no haya estorbo en el cuerpo, que cualquier pensamiento contrario, Señor, al de tener la mente prendida en ti, en tu palabra, se vaya, Señor. Y todos acá podamos ser receptores fehacientes de tu palabra. Porque tú enviaste tu palabra y tu palabra los sanó. Tu palabra los liberó. Tu palabra los bendijo. Tu palabra los llevó a otra dimensión. Es lo que siempre ha pasado, Jesús, cada vez que se pregona tu palabra, y es lo que queremos que suceda siempre en cualquier reunión donde esté tu nombre implícito, donde se invoque y te adore tu nombre, Señor. Aquí estamos nosotros, Señor, pidiéndote que esa palabra inunde no solamente nuestras vidas, sino a todas las personas y pueda fortalecer a los padres de este niño, Señor, que ha tenido, Señor, esta familia ha tenido esta trágica noticia, este trágico hecho, Señor. Pido tu ayuda, tu fortaleza. En el nombre de Jesús de Nazaret, que sea un momento de reflexión para todos, en el nombre de Jesús, porque sé que estos hechos siempre convocan a la gente para que reflexione sobre su vida. Padre, en el nombre de Jesús no queremos, ni aceptamos, ni permitimos que ningún niño, adolescente de los que nos rodean, Señor, sea, Dios mío, llevado a la eternidad de este modo. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos que tu invitación y tu palabra llegue a cada corazón, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Pueden sentarse en el amor de Jesús.
Como hemos venido diciendo acerca de estas verdades que Dios permitió que escribiera el apóstol Pablo para nosotros, entonces vamos a afianzarnos un poco a hablar de lo que nos está diciendo en este verso 22. Ya hemos hablado acerca de la invitación que Dios hizo al hombre a través de las múltiples formas en que Él se ha revelado, básicamente tres: a través de la naturaleza, a través de la misma confesión en que el hombre está establecido con esa conciencia. Pero fíjense, con todo y los dispositivos que Dios ha establecido para el hombre, los hombres siguen esta corriente. ¿Cuál corriente? Esta que dice el verso 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! ¿Cómo un hombre puede llegar a pensar que un reptil, que una ave, que un animal puede ser Dios? ¿Cómo? ¿Dónde se fragua ese pensamiento para que el hombre fehacientemente lo crea? Quizás usted y yo, que estamos en cultura moderna y hemos nacido en países precristianos, esto es algo ridículo, algo extraño, pero si usted hace un viaje a alguna parte del mundo, o incluso si escudriña la mente de algunas personas, se va a dar cuenta que ellos tienen este tipo de tendencias. Sobre todo, ustedes pueden ver en algunos pueblos de la India, donde la gente se muere literalmente de hambre y las vacas por doquier, gorditas y viviendo de la mejor manera, porque tienen una adoración hacia los animales. Pero yo quiero enfatizar el hecho de que profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo un hombre puede llegar a esta postura? Porque aquí en la parte del 21 dice que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón fue entenebrecido. ¿Qué entendemos por la palabra entenebrecer? ¿Qué entiende usted? Oscuridad, ¿verdad que sí? Oscuridad, negrura, tinieblas. Tenebroso es algo oscuro, algo que proviene de las tinieblas. ¿Cómo estaba el mundo cuando Dios lo organizó según Génesis capítulo 1? Desordenado y vacío, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Se dan cuenta qué es lo primero que hace Dios para que el mundo empiece a tomar forma? ¿Qué es lo primero que Dios dice? Sea la luz. Porque donde hay tiniebla va a haber caos. Donde hay tiniebla va a haber toda suerte de tropiezo, de confusión. Las tinieblas tienen que ver con eso. Entonces lo primero que hace Dios, y usted lo puede ver allí en Génesis capítulo 1, en el verso 2, el verso 3, dice: y dijo Dios, sea la luz. Porque la luz pone en perspectiva todas las cosas, aclara todas las cosas. Pero a estas personas le pasó el proceso al verso. Fue invertido este proceso. Ellos, en vez de tener luz, se entenebrecieron en su entendimiento. O sea que el conocimiento de Dios, que ustedes y yo lo sabemos porque el conocimiento de Dios es luz. Amén. Sí, cada vez que usted conoce a Dios, usted tiene más luz para amarle y seguirle. Mientras menos lo conoce, tiene grado de tiniebla en su vida. Es allí la gran batalla. ¿Y sabe dónde se fragua esta batalla? En el alma. ¿Cómo es tu alma? ¿Cómo es mi alma? ¿Tiene luz o tiene tiniebla? Jesús dijo: escudriñense bien, no sea que lo que ustedes pretendan que es luz sea tiniebla. Hay que escudriñarse y saberse qué es lo que uno piensa de Dios y cómo uno en consecuencia actúa. Porque hay personas que tienen un ciclo de pensamiento y actúan de otra forma. Por ejemplo, ellos dicen: Jesús es mi Señor, yo le sirvo a Dios, Dios es grande, yo siempre todo lo hago con Dios. ¿Saben que aquel que va a lanzar el atraco y mata, antes de ir, se mete la cruz dentro de la camisa y se persina? Se hace la cruz, que el atraco me salga bien. Pero a quien muere cuando él atraca, también es posible que se haya persinado y también haya salido en el nombre del Señor. Los árabes que se estrellaron contra las Torres Gemelas lo hicieron en nombre de Alá, diciendo que entraban al paraíso. Cuando fueron los norteamericanos a lanzarle las bombas allá sobre todos los lugares donde estaban, lo hacían también en el nombre de Dios. ¿Saben las atrocidades que se hacen en el nombre de Dios? De hecho, las más terribles atrocidades que se hacen en el nombre de Dios. Que usted y yo nunca incurramos en eso. De hecho, hay una demanda millonaria para la iglesia tradicional, que tiene una multitud de pederastas incontables. Son casos la puntica del iceberg.
porque la masa está debajo y nunca se sabrán las verdades. Pero ellos mismos lo están delatando, no es ningún evangélico, no es ningún periodista loco, son los mismos que fueron ultrajados, que eran de esta misma fila, salieron diciendo: estoy cansado ya de seguir con esta cruz, que nunca he podido ser feliz, y han confesado y han demandado, y hay tremendo problema, solo que como hay muchos intereses, y esta es una de las religiones más poderosas en el mundo económicamente hablando, todas estas informaciones nos llegan, pero de muy a poquito. Pero fíjense cómo el proceso de que se entenebrezca el cerebro, la razón de un ser humano. ¿Cómo comienza? Abandonando a Dios. Dejando a Dios, porque le debo decir, Pablo se está inspirando en toda la historia del ser humano. Y está evocando los primeros, en los comienzos del hombre, los primeros hombres que habitaron en la tierra. Para que sepan y tengan una idea, el efecto es que el hombre estaba con Dios y se fue alejando, al punto de que mientras yo estoy más cerca de la luz, ¿qué pasa? Veo más, ¿verdad que sí? Si yo me alejo de la luz, ¿qué pasa? Las tinieblas me inundan. Es el efecto en el cual el hombre se ha encontrado. Cuando el hombre se apartó de Dios en el huerto del Edén, no hubo manera de volverse a Dios. Toda la raza se fue alejando al punto de que dicen que no pasaron 2000 años, sino que antes que Dios destruyera la humanidad, la destruyó con el diluvio. Dios, todos se han depravado. Solamente hay justo en Noé, y Noé cubre a su familia. Y el único que se salvó de esa generación fue Noé. Pero en la masa y por lo general el ser humano, el razonamiento del ser humano era de continuo el mal, el mal, el mal. ¿Cómo llega el mal a ser tan común entre los hombres? ¿Cómo comienza? Porque el hombre va abandonando a Dios. El hombre va tomando una idea extraña acerca de Dios. Y fíjense cómo dice el 23: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombres, de cuadrúpedos, de aves y de reptiles. O sea, que la imagen perfecta, única de Dios, toda la creación, toda la moralidad que eso demanda, ellos la cambiaron. Dijeron: no, Dios no es lo que se nos ha dicho ni lo que nosotros hemos pensado de Él. Puede ser Dios cualquier hombre. Aquí dice que cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombres, hablando de la idolatría. ¿Saben por qué los que no conocen un poco el consenso de lo que pasaba en los tiempos de Abraham? Cuando Dios se le revela a Abraham y le dice que salga de Ur de los Caldeos, ¿por qué lo habrá hecho? ¿Por qué lo habrá hecho? Resulta que después que los hombres empezaron a multiplicarse, después de Noé, empezaron otra vez con la misma patraña y la inclinación al mal. Y empezaron a adorar, que es allí donde se está basando este escrito de estos primeros conocimientos que se tiene, de la raza humana, que empezaron a hacer de toda imagen del ser humano una forma de adoración. Al principio lo hacían de manera viva, Nimrod a la cabeza y otros tantos. Pero luego empezaron ya a hacer imagen, no importa de lo que se le ocurriera, de un hombre, de una mujer, de un reptil, de un cuadrúpedo, y comenzó la idolatría. Se dice que el padre de Abraham era un idólatra en potencia, y como el hombre toda la religión la mezcla con el comercio, lamentablemente siempre ha sido así para muchos grupos del mundo, porque saben que como el hombre tiene una inclinación a la piedad, puede sacar provecho económico de eso. Y en los tiempos de Abraham la idolatría era tan grande que había comercio de ídolos por todos lados. Usted va a ir a algunos países o va a ir a algunas regiones de Venezuela donde la idolatría es parte de la cultura, y en todo lugar, en vez de ver una venta de comida, de esto y aquello, hay ventas de imágenes por doquier. Pero en el caso de Abraham y de su padre era tan extraordinario que se dice que los mercaderes tenían que estar fuera, los mercaderes de frutas, de comestibles, porque en la gran ciudad estaban todos, se había apoderado todas las grandes empresas de la idolatría. Y el padre de Abraham se dice que era un idólatra. Y Abraham estaba siendo incluido en eso, pero Dios estaba tratando con Abraham. Y en una de esas que su padre oyó que había un ídolo que estaba mandando, porque tal cual, así como las ropas, así como las cosas que el hombre usa, lo que está de moda es lo que más se vende. ¿Saben ustedes eso? Siempre lo ponen en corriente los grandes famosos de la tierra, que ellos salen con un peinado amarillo, azul y verde y con una raya por aquí, todo el mundo se lo quiere hacer. Y si el zapato es esto, aquello, lo otro, todo el mundo es la moda, el modismo.
que mueve a las masas. Y en este tiempo la idolatría también era de esa forma. El padre de Abraham dijo, tengo que hacer un viaje a comprar los ídolos que están de moda, porque no los fabrican aquí, lo están haciendo con cierto material, porque dicen que es el material donde más rápido los espíritus se comunican con el hombre. Y el padre de Abraham iba a hacer un viaje, y ¿saben a quién dejó cuidando la tienda de ídolos que tenía en esa ciudad? A Abraham mismo. Y Abraham, Dios estaba tratando con él, estaba diciendo, Abraham, yo no estoy haciendo los ídolos. Abraham, esa no es la forma en que se me debe adorar. Y Dios estaba tratando con Abraham. Y cuando el padre fue a hacer ese viaje de 3 días, cuando llegó, Abraham había roto todos los ídolos de su padre. Había roto todos los ídolos y había arrimado un ídolo grande y lo había puesto a la puerta y le había puesto el palo con el que él había destruido todos los ídolos. Y cuando su padre llegó con aquella euforia, alegría de haber conocido otras regiones, de traer los ídolos nuevos, dice, Abraham, ¿qué pasó? Casi sorprendido y así bien malhumorado. Le dice, ¿qué pasó con mis ídolos? Dice, yo no sé. ¿Cómo que no sabes, Abraham? Si yo te dejé aquí. Yo creo que el culpable fue este. Y señaló al ídolo gigante que tenía el palo en la mano. Dicen que este tipo de cosas llevó que Nacor, padre de Abraham, se diera cuenta de que la idolatría no era el camino a seguir, que había que romper esos patrones que era el boom de ese tiempo, era lo que hacía la gente millonaria. El que no adoraba un ídolo era un loco. Tú estás loco, estás adorando a un invisible. No, adora a alguien que puedas ver, adora a alguien que puedas palpar, a alguien que pueda ser. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Algo que pueda ser palpable. Y entonces el mismo padre de Abraham fue tratado por Dios. Y ustedes van a ver que cuando Dios le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, ¿quién salió con él? ¿Han notado ese detalle? Salió el padre de Abraham y salió parte de la familia de Abraham. Porque el padre se convenció que ciertamente esta idolatría y este comercio que él tenía no convenía, y que el Dios que se debe adorar con moralidad y respeto no quiere que nada de lo visible sea su imagen. Al punto de que ha prohibido, lo primero que hizo cuando se le reveló al hombre, según allá de manera nacional a Moisés, los 10 mandamientos, entre los primeros que dice es que no nos haremos imagen de nada que está en el cielo, que está en la tierra, ni debajo de la tierra. La idolatría siempre ha servido a las grandes religiones porque ellos han tenido la misma idea del enemigo, que si el hombre ve algo que pueda palpar y seguir, se le va a hacer más fácil tener fe en eso. Pero la fe que Dios demanda es una fe en lo invisible, en Él, que Él no necesita nada que lo ayudemos. Él es auto y poderosamente suficiente para hacer lo que quiera. Pero así comienza la idolatría. Se le entenebrece el cerebro a la persona, viene la oscuridad. Y sí, hemos dicho que Dios es luz porque la Biblia lo revela. Si Dios es luz, ¿el enemigo es qué? De hecho, la Biblia dice que Él es el príncipe de las tinieblas, es el que domina la oscuridad. Por eso usted va a ver que la gran mayoría de los grandes eventos trágicos que el hombre comete los hace en horas de la noche, en horas muy oscuras. Una cosa es pasar por aquí a las 12 del mediodía, a las 9 de la mañana, y otra, hace 10 años atrás, hubiese sido pasar a la 1, a las 12, a las 10, a las 11. Quizás 15 años atrás, cuando esta zona sonó por algunos grupos que estaban haciendo estragos por acá. Pero de día es un asunto, de noche es otro. Me han dicho en cierto lugar del puerto que ahora la prostitución por estas necesidades se ha relevado otra vez, ha resurgido. Y dicen, en esta misma calle, me decía alguien que pasó como a las 10 de la noche, me quedé sorprendido. ¡Wow! ¿Cuántos jóvenes en estado de promiscuidad? Tantas travestis, tantas cosas raras en esta misma calle donde de día el comercio funciona, pero cuando se bajan la Santa María y viene el manto de la noche y cubre aquellos lugares, entonces salen de las cuevas aquellos que tienen su vida metido en las tinieblas. ¿Han oído ustedes hablar de tipos de demonios que salen en medio de la noche? Esto es hablando un poco acerca de la realidad que sucede en el mundo espiritual. ¿Cuál es la realidad? Que las tinieblas se confabulan con lo malo. Hay una unión casi imperceptible entre la maldad y la oscuridad, porque la oscuridad es primero, pare la maldad en el ser humano. Pero ¿cómo llegó esa oscuridad en el ser humano? Se entenebreció su forma de ser. Y no solamente eso, porque fíjense, una cosa es que venga lo malo al ser humano. Viene lo malo al ser humano. A todos le va a venir en algún momento el querer hacer el mal, una sugerencia. Pero fíjense lo que dice el 22.
Ellos profesando ser sabios se hicieron necios. Una cosa es que llegue la maldad y otra cosa es que la gente la profese, la mantenga, la practique. Porque Dios le dijo a Caín, el pecado te está tocando, está llamando a tu puerta. Tú tienes el poder de desecharlo de tu mente. Tienes el poder de decir, no voy a seguir este camino de homicidio que mis pasiones me están llevando a hacer. Pero si no lo hacen, entonces van a profesar lo que se establece en el corazón, porque Jesús enseñó como principio que de la abundancia del corazón, ellos profesando ser sabios sin Dios. ¿Quién es sabio sin Dios? Nadie. Nadie. Todo hombre que no toma en cuenta a Dios no es sabio. Todo hombre que puede tener los mejores descubrimientos del mundo, si no tiene en cuenta a Dios, no es ningún sabio, porque esa sabiduría siempre le va a llevar a apartarse de Dios, a descubrir las cosas humanas, las cosas de los sistemas que nos rodean, que son muy complejos, pero se alejará de Dios porque no tomó en cuenta a Dios se le toma en cuenta respetando y dando honor y respeto a su nombre. Y fíjense, no solamente profesaron ser sabios, sino que en esa sabiduría cayeron en la necedad. ¿En qué consistió la necedad de ellos? Que cambiaron la gloria de Dios, que era incorruptible, que es incorruptible por semejanza de hombre, por las imágenes. Ahora bien, la idolatría del siglo XXI que se practican en estos países que están en la posmodernidad, no es como la idolatría de aquellos tiempos. La idolatría de aquellos tiempos incluso demandaba derramamiento de sangre, aunque todavía este tipo de patraña existe, pero está para las personas que se han autodeclarado, se han declarado como satanistas, hechiceros, brujos. Ahora la evidencia más clara son los santeros que derraman sangre ante sus ídolos, ante sus imágenes. Pero ahora este tipo de idolatría ha quedado como muy primitiva, como muy ruidosa. La gente moderna adora a otro tipo de cosas, tales como a personas, tales como cosas materiales como carro, casa. Quizás el problema de alguien acá es el amor al dinero, que es uno de los ídolos tremendos que cuando Jesús habló a aquel rico, que aquel rico vino a él y dijo, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice lo que debía hacer. Él dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sigue. Este hombre no le pudo seguir, ¿saben por qué? Porque estaba atado por un demonio que matiza todo lo que es la parte de las riquezas en la tierra. Es un Dios que se traduce como Mamón, el Dios que rige todas las riquezas. Que el hombre que quiere riqueza y cae en avaricia queda atrapado en esas redes. Cuando le toca acercarse a Dios dice, no puedo dejar a Mamón porque Mamón es el que me da todo lo que yo necesito. Entonces fíjense, la adoración al dinero, cuidado con eso. La adoración a cualquier cosa, visible o invisible, cuidado con eso. Porque aunque Dios está en el mundo invisible, Él tiene sus preceptos y conceptos claros de cómo se le adora, de cómo se le sirve. ¿Saben por qué las religiones y las filosofías han calado en el ser humano con mucha fuerza? Porque el ser humano dice, puedo seguir esta filosofía porque esta filosofía me permite hacer esto, aquello y lo otro. O sea que cuando el hombre fabrica un ídolo, ¿sabe lo que está haciendo? Quiere hacer algo de acuerdo a su imagen, de acuerdo a lo que él pueda dominar. La idolatría tiene más seguidores que Dios. ¿Ustedes sabían eso? La filosofía tiene más seguidores que Dios. Pero ¿será que por eso Dios está triste y está allí como llorando? Porque no. Por uno que lo adore, ya. Por uno que le sirva, ya. Pero la idolatría tiene muchos afectos porque el hombre es el que ha creado ese sistema. El hombre dice, necesito un ídolo, pero en ese ídolo yo quiero hacer lo que me venga en gana. Y entonces crean sus ídolos de acuerdo a sus pasiones. ¿Sabe que ahora mismo en México hay un culto creciente a la muerte? Ellos le dicen la Santa Muerte. ¿Saben por qué ha calado este tipo de idolatría en México? Porque es bueno que sepa que después de Colombia, que ya pasó en ese aspecto, ya no es quien tiene el apogeo de los grandes capos están ahora mismo en México. ¿Y saben por qué se alió y este culto está creciente? Porque ellos dicen, si vamos a la iglesia católica, los ídolos de ahí no son tan violentos como lo que nosotros queremos. Queremos crear un ídolo que vaya de acuerdo a nuestra forma de vida, que es la muerte. Y entonces ellos adoran la Santa Muerte, aunque
ya se ha hecho como, porque viene de la cultura, solo que ahora esto lo han puesto en la relevancia y está inundando. Incluso una película se hizo de Disney acerca de eso. Hay monos y camisas, toda suerte de cosas con la adoración a la muerte. Y vieron quién representa al ídolo que se llama la Santa Muerte para los que adoran estas patrañas, estas altimañas del diablo, la carabela. ¿La han visto? La carabela. Y efectivamente y bíblicamente el demonio que tiene el control de la muerte es este tipo de espíritu carabélico que va cubierto con una capucha y con una gran hoz. Él no trabaja solo, trabaja con cientos de miles, quizás millones de entes demoníacos que dan muerte a las personas. Entonces fíjense cómo el hombre produce sus ídolos de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, en Brasil se adora al dios Momo. ¿Por qué? Porque el dios Momo da libertad para, digo, lo adoran en el tiempo de carnaval que pasó. ¿Por qué lo adoran? Porque el dios Momo les da libertad para el libertinaje. Le da libertad para la promiscuidad, para toda la suerte de depravaciones que existen. El dios Momo se sonríe y es agradecido cuando este tipo de prácticas se hacen. O sea que el hombre va creando los ídolos de acuerdo a su necesidad de pecado. Por eso es que los hombres de la tierra siempre tendrán muchos adeptos. La idolatría siempre tendrá muchos adeptos porque el hombre fabrica el ídolo de acuerdo a sus pecados. Le preguntaron a un predicador por qué si la fe cristiana era 200 o 400 años antes que la fe de los musulmanes, por qué los musulmanes tenían más adeptos que los cristianos, por qué el grupo de ellos era más grande. Y el predicador clamó a Dios y le dio una respuesta a aquel vocero del islamismo. Le dijo, ¿por qué en el Islam se le permite al hombre tener múltiples mujeres, matar, violar en el nombre de la religión, y en la fe cristiana no? Seguimos el modelo original que Dios estableció. Un hombre, una mujer, el respeto a la familia, el respeto a Dios, el amor al prójimo. Por eso es la pequeña pero gran diferencia de que las religiones del mundo siempre serán populares en la tierra. Porque están hechos de acuerdo a los pecados del ser humano. ¿Están entendiendo? Entonces ellos, profesando ser sabios, se hicieron necios y crearon imágenes. Al principio imágenes del cielo, de las estrellas, pero luego se hicieron tan banales, se hicieron tan primitivos en su mente que empezaron a adorar ídolos como cuadrúpedos, como aves, como reptiles. Y aunque ahora estos ídolos no son los más predominantes en este siglo XXI, fue el empuje primario. ¿A quienes adoraban la cultura más grande que ha habido en la tierra, que todavía hay evidencia de ello? Los egipcios. ¿A quiénes adoraban a los egipcios? Primero empezaron adorando a imágenes de animales. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que se posaron allí cerca al monte Sinaí? ¿Qué fue lo que hicieron cuando se sintieron que Moisés no estaba? Vamos a hacernos dioses. ¿Y cuál fue el dios que sugirieron? El más importante. Alguien tiene que habernos sacado de Egipto y tenemos que alguien nos guíe. Dice que hicieron una imagen cuadrúpeda. Hicieron un becerro. ¿Por qué no hicieron la imagen de un planeta volador o de una cosa extraordinaria, sino de un becerro? Porque ese era el que estaba de moda. Los cuadrúpedos eran los que mandaban en ese tiempo. Luego vino el unir lo animal con lo humano y empezaron a crear cuerpos de perro con cabezas de mujeres, con cabezas de hombres. Y todo este tipo de idolatría siempre ha servido a las tinieblas. Como un hombre que sabe que Dios creó el sol, que nos alumbra todo y es impresionante al punto de que si usted se pone 2 o 3 horas allí, es posible que el sol sea tan fuerte sobre su piel que le cause algún tipo de daño, por eso nos cubrimos. ¿Cómo un hombre puede llegar a la idea de que Dios, lo que él comprende que Dios necesita una velita para alumbrarlo? El que practica la idolatría dice los días lunes tengo que alumbrar al santo, pero no es santo, no es santo, no es Dios, no necesita luz, Él ha creado toda la luz que existe. Pero como un hombre coherente, porque alguien pensaba, no, eso eran las personas, los indios. No, hay personas idólatras en la era moderna, salida de todas las universidades que existen. Porque la idolatría no es una idea, es un espíritu que promueve estas formas de vidas extrañas. La idolatría comienza porque el hombre pierde el temor a Dios, entonces el enemigo le sugiere cómo puede ser su propio Dios y luego empieza a adorarlo, a ataquear, sumido a eso, al punto de que algunos no se atreven a salir a la calle si no tienen la estampita, metida aunque sea en la cartera. Yo conozco a personas que en la vida delincuencial, ellos no podían salir si no tenían un collar enredado aquí en la cintura con 4 estampillas de cosas que le daban.
No, yo no puedo salir. Pero vente, que no encuentro una cosa. Pero qué cosa, vamos, no puedo salir. No salían jamás si no tenían la cobertura, según ellos, de este tipo de patrañas satánicas. ¿Cómo un hombre puede llegar a estar en esas redes? Porque ya no es humano el asunto. Es una red satánica que Dios, que el enemigo pone sobre ellos. Y por ellos no haber tomado en cuenta a Dios, Dios los entrega. Porque aquí dice en el verso 24, fíjense lo que dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Cuando el hombre se convierte en un idólatra y no entiende, no ve luz, no sabe que eso no funciona para adorar y servir a Dios, entonces Dios lo entrega a la inmundicia. Dice allí, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. De adorar a los ídolos, entonces comienzan a ir en contra de ellos mismos. Empiezan a destruir sus propios cuerpos. ¿Saben por qué? Porque el templo más grande que hay sobre la tierra, ¿dónde está el templo más grande que hay sobre la tierra? ¿Cuál es ese templo? Somos nosotros. Somos nosotros. El templo en el cual Jesús ministró, o los alrededores de él, duró 40 años para construirse. Y cuando Jesús estaba todavía faltaban algunos detalles. Pero el templo que Dios nos dio a nosotros es el mejor y extraordinario templo que existe. Y sigue teniendo las tres fases. Tiene el atrio, santo y santísimo. Por eso el hombre es triúnico. Cuerpo, alma y espíritu. ¿Con quién es que se comunica Dios y tiene relación con Dios con nosotros? Es con el espíritu. Es la parte más profunda del ser humano. Entonces esto no lo ha creado el hombre, pero el hombre lo puede destruir. Porque fíjense, cuando Dios entrega a las personas a la inmundicia, mire cómo viene este deterioro y las consecuencias donde se ven. Dice que los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios. O sea que los pecados, después que pasa de una adoración a un ídolo, entonces va en contra del propio cuerpo de las personas. Pero vamos a ponerlo aquí en perspectiva y vamos a ir aclarando. ¿Qué significa la palabra inmundicia, a lo cual Dios los entregó? A la suciedad. Suciedad es basura, inmundicia es basura, es cosas asquerosas. ¿Y qué es concupiscencia? Son malos deseos que se fraguan en el hombre. Malos deseos que están ahí establecidos. O sea, que fluyen como un volcán del corazón del ser humano. ¿De qué ser humano? Del ser humano que ha idolatrado, que ha ido por caminos raros, contrarios a Dios. Y entonces viene esta sentencia. Que a ninguno de nosotros nos pase así, pero al quien Dios sentencia y lo entrega a la inmundicia, esa persona va a parar al basural más grande que existe, que es el mismo infierno. Los que han tenido algún tipo de experiencia con la vida después de esta, y no solamente personas que tenían conceptos precristianos, personas de todo orden, han dicho